del Señor. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y vamos a darle lectura a este pasaje del versículo 1 al versículo 6. Isaías 55, del 1 al 6. Y les voy a pedir que me acompañen en esta lectura. Dice la palabra del Señor así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Bueno, hermanos, el Señor ha provisto, y este pasaje habla de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y nos habla de muchas cosas acerca de la vida, del existencialismo, también hace aquí algunas referencias. Entonces, pero el último versículo que leímos, el versículo 6, nos habla acerca de la importancia de lo que estamos haciendo el día de hoy. Dice que busquemos a Jehová mientras que lo podemos encontrar. Ese es un tiempo en el que tú y yo podemos encontrar a Dios, ese es un tiempo en el que podemos acercarnos a Dios. Y esto también nos habla de manera indirecta que también vendrá un tiempo en el que no lo podremos hacer. Entonces, por eso nos gozamos, hermanos, porque hoy estamos viviendo ese día en el que nos podemos acercar, en el que no importan las circunstancias de nuestra vida, estemos cansados, estemos enfermos, estemos con alguna necesidad, podemos acercarnos a Dios y podemos encontrar a Dios. Por eso dice: busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Tú hoy lo puedes hallar, si es que no lo has encontrado, si es que no lo has visto en tu vida, lo puedes hacer. Y también dice: llamadle en tanto está cercano. Esto quiere decir está a la mano, está a la disposición en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque nosotros nos sometemos a Dios, pero está a esa disposición. Dios está dispuesto a estar con nosotros, a socorrernos, a ayudarnos, a bendecirnos, etcétera. Entonces, hermano, por eso hoy estamos aquí, porque Jehová está cerca de nosotros, porque Él está extendiendo hoy su mano para que tú y yo podamos acercarnos a Él y recibir de su bendición. Amén. Entonces vamos a orar y después de la oración pasamos a la alabanza. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te agradecemos que podemos estar hoy aquí, Señor. Podemos estar, Padre, cerca de tu presencia. Podemos estar, Señor, en este día sintiendo, Señor, tu amor. A través, Señor, de esta reunión, a través, Padre, de la vida que nos prestas, Padre, que tenemos un lugar donde descansar, Padre, que tenemos trabajo, que tenemos, Padre, tu presencia en nuestra vida, Señor. Este tiempo, Señor, ha sido de dificultades, Padre, pero tu presencia, Señor, tu mano siempre, Señor, nos ha sostenido. Quiero poner, Señor, esta mañana en tus manos, Padre. Quiero poner, Padre, este culto que hoy te queremos ofrecer, Señor, con nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Queremos ofrecerte a ti lo que eres digno, Padre, porque no podemos pagarte lo que has hecho, pero sí podemos reconocer lo que has hecho, Señor. Sí podemos reconocer que has sido bueno, que has sido misericordioso, Padre, y que a pesar de muchas cosas que podrían parecer malas, en medio de ellas, Señor, tú te has manifestado a nuestra vida, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas personas que hoy no pueden estar con nosotros, Señor, sea por problemas de salud, por problemas, Señor, de otra índole, por problemas de tipo personal, Señor,
que tú, Padre, puedas hacerles sentir y puedas hacerles saber que tú les estás llamando, Señor, y que tú les amas. Bendíceles, Padre, como nos bendices a nosotros, Señor. Tómanos de tu mano, Señor, y no nos sueltes. Y recibe, Padre, en esta mañana, Señor, todas las alabanzas, todo lo que se va a hablar, escuchar, Señor, que sea guiado por tu Santo Espíritu, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y glorificado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí desde temprano con este deseo de querer aprender más de Dios y alabarlo. Y vamos a entonar este canto que habla acerca de pues reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y ese deseo y anhelo que debe haber en cada uno de nosotros de ser cada vez más un buen hijo, una buena hija de Dios, pues tratar de serlo y dejar como todo a un lado nuestro yo y dejar que Dios sea el que guíe nuestra vida. Y este canto habla de eso, de realmente entregarle todo a Dios y empezar a vivir conforme a su voluntad. Entonces vamos a alabar a Dios en esta mañana. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo le entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder, la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser, tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo le entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, todo le entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá, y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá, todo le entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, todo le entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Y gracias, Padre,
Padre, por el gran regalo que nos has dado a través de Jesús. Gracias porque has sido fiel, Señor, porque por ti hoy tenemos vida y vida eterna, Señor. Somos bendecidos en tu nombre, Padre. Y te pido, Señor, que seas con nosotros y seas con nuestro corazón, con este deseo de querer ser más como tú y entregarte todos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros temores, Padre, aquellas cargas que traemos, Señor, que todos esos, Padre, estén en tus manos y tú nos enseñes a hacer tu voluntad y estar atentos a tu voz. Y ese es el deseo, Señor, que tenemos en esta mañana. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en el Salmo 42:11 habla acerca de David, que está pues teniendo una prueba difícil, pero después como que entra en razón y dice el Salmo 42:11: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, esto me recuerda mucho hay veces donde nos encerramos más en nuestras pruebas, en nuestro dolor, y se nos olvida el gran poder que Dios tiene. Y la gran promesa que tenemos hoy en día, y esa esperanza de que todo pasará y que lo veremos cara a cara y lo alabaremos, y todo lo que padecimos en este mundo, ya no habrá dolor ni tristeza, sino vamos a estar delante de Él. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. No sé cómo estás el día de hoy, cuál es tu prueba, si estás triste o si incluso estás gozoso. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, el siguiente canto habla como de eso, ¿no? De solo imaginarse estar frente a cara con Dios y poder alabarlo y recordar que esa es nuestra esperanza y ese es el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús, y poder imaginarnos todo esto es emocionante y hermoso. Entonces vamos a alabar a Dios. Toma esta alabanza como una oración, como rendir cuentas al Padre, de acercarte a Él y descansar en su presencia, descansar en que Él tiene el control del mañana y de lo que pasa en nuestra vida. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios. Frente a Dios, solo
sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el ala me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino. Y Señor, solamente nos imaginamos ese día que podremos estar frente a ti, Señor, alabándote, descansando, el sentir esa paz que supera todo entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra fe, fortalécenos, Padre, recuérdanos cada día, Señor, lo que tienes para nosotros, las promesas, Señor, lo que nos has dado y lo que nos has de dar, Señor. Que podamos, Señor, aprender a tomarnos de tu mano, Señor, y descansar, que las cosas que están en este mundo que nos abaten, que nos preocupan, Señor, tú las tomes, Señor, y las hagas a un lado, Señor, para que podamos ver, Señor, tu gloria, Señor, en nuestra vida, tu voluntad. Y qué hermosa promesa. Gracias, Señor, gracias porque tenemos esta esperanza en ti, Señor, esta esperanza que el mundo está perdiendo, Señor. Nosotros la encontramos a través de Jesús, Señor, y te agradecemos en esta mañana, Señor. Te alabamos tu nombre, Padre, y solamente es hermoso poder imaginar el estar frente a tu presencia, Señor, y cantarte y alabarte. Solo me imagino que ese día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor, esta alabanza, Señor, como adoración, la palabra del día de hoy, Señor. Dirige a nuestro pastor, Señor, que las palabras que él tiene, Señor, de parte tuya para tu pueblo, Señor, la podamos escuchar, Señor, y podamos entender lo que tienes para cada uno en especial el día de hoy, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dice Apocalipsis 21:4 que cuando estemos con el Señor, dice, enjugará a Dios, ¿verdad? Toda lágrima de todos. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y dice que todas las primeras cosas habrán pasado. Entonces, hermanos, tengamos ese gozo, no importa el tiempo que estemos viviendo ahorita. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis. Este mundo así es caótico. Pero cuando estamos en la presencia de Dios podemos encontrar paz, gracia y bendición, dice su palabra. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos en esta mañana a escuchar lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy, quiere enseñarnos el día de hoy. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 5, primero de Reyes 10 del 1 al 5. Amén. Bien, primero de Reyes 10 del 1 al 5, dice así. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia,
y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Bueno, hermanos, lo que estamos leyendo eh, es como, quiero decirles, es como, no sé si han visto esas películas donde la película empieza con el final, ¿no? Y que la película se va desarrollando de tal manera que te lleva al punto en el que empezó la narración. Entonces, yo creo que hemos visto alguna vez una película de ese tipo, ¿verdad? Igual hemos leído libros que hacen lo mismo. Aquí, hermanos, quiero utilizar este pasaje no como nuestro pasaje central, vamos a leer varios, pero sí quiero utilizarlo como el punto de referencia. En este momento, el pueblo de Israel está viviendo su momento más próspero, el momento de más abundancia que tuvo el pueblo de Israel y que nunca ha vuelto a tener, es en este punto, y quise usar este ejemplo del rey Salomón, cuando la reina de Saba, que era un reino que estaba en África, va, escucha la fama de Salomón, y entonces el reino de Israel cobra mucha relevancia a nivel internacional en la tierra conocida en ese momento, por las riquezas que tenía, las cosas que Dios había hecho en ellos y por el rey que estaba ahí. Entonces, esta narración, si tú la leíste con cuidado, habla de cómo la reina que fue a verlo iba con la intención de probarlo, a ver si es cierto lo que dicen, ¿verdad? Entonces, hermanos, recuerden que el deseo de Dios siempre había sido esto. El deseo de Dios siempre había sido que el pueblo de Israel viviera en paz, viviera próspero, viviera momentos de tranquilidad en un lugar seguro, etcétera, etcétera. Y esto lo estaba viviendo el pueblo de Israel, que recuerden que venía del reinado de David, quien había ya asentado las bases para traer la paz al reino de Israel. Y cuando Salomón toma el reino, el pueblo de Israel tenía paz. Y Salomón se encarga de mantenerlo así hasta después los problemas que surgieron, que ese es otro tema. Pero este punto, hermanos, es la cúspide del pueblo de Israel. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Desde que salen del desierto, desde que salen de Egipto, perdón, caminan por el desierto, cruzan el Jordán, el tiempo de las guerras con Josué, etcétera, etcétera, hasta el tiempo de los reyes, que este es el punto más alto que como reino tuvieron. Y al igual que el pueblo de Israel, el anhelo de Dios para nuestras vidas es que nosotros alcancemos esa cúspide de nuestra vida en donde podamos vivir cada día llenos de paz, llenos de gozo, prósperos en lo que hacemos, en lo que tenemos también, en todos los sentidos, en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y el mayor obstáculo que tú y yo hoy tenemos somos nosotros mismos. Pero para llegar a esto, hermanos, también debemos entender una cosa. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y el día de hoy yo quiero utilizar este pasaje solo como referencia. En algún momento lo vamos a estudiar, porque para este momento, si tú te diste cuenta, la reina observó varias cosas, ¿verdad? Cómo vestían, cómo era su arquitectura, las tradiciones que tenía el pueblo de Israel cuando habla de los sacrificios. Todo eso, hermanos, habla de identidad, de una identidad bien establecida. Pero cómo una persona crece o adquiere esta identidad, este carácter, esta personalidad tan firme en su vida, eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Cómo le hizo Dios para llevar al pueblo de Israel desde Egipto hasta este punto en su historia? Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel no tenía identidad. El pueblo de Israel no sabía pelear. El pueblo de Israel no tenía costumbres, el pueblo de Israel tenía un carácter destrozado,
porque su mentalidad era de esclavo. Ellos crecieron siendo esclavos. ¿Sí? Imagínense 400 años. ¿Cuántas generaciones les gusta que pasaron en 400 años? Que crecieron y pensaron que la vida era ser un esclavo. Así como nosotros cuando venimos a este mundo pensamos que la vida es ganar dinero, tener una carrera, tener amontonar riquezas, que la felicidad es esto, que la felicidad es tener ropa de tal marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros esas cosas todavía nos esclavizan y vivimos una vida de esclavos como el pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que vamos a contestar del día de hoy es cómo le hizo Dios para cambiar esa mentalidad y formar esa personalidad y llevar al pueblo de Israel a esa cúspide que vivió en ese momento. Y asimismo entonces vamos a entender cómo es que lo perdió. ¿Sale? Entonces, vamos a ver hoy 5 cosas para los que estén anotando, 5 cosas que hizo Dios o que hace Dios en el corazón del hombre y que hizo Dios en su pueblo Israel para llevarlos a la cúspide de su vida. Muy bien. Vámonos a Números 14, versículos del 13 al 15. Números 14, versículos del 13 al 15. Y vamos a ver aquí la primera cosa que Dios nos ha dado y le dio al pueblo de Israel para llevarlos a la cúspide de su vida, llevarlos a esa prosperidad que ellos tanto anhelaban y buscaron y por la cual lucharon tanto tiempo. Dice aquí, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, aquí, hermanos, en los pasajes que voy a estar usando son ejemplos de los puntos que voy a dar. Lo primero que Dios nos dio fue el amor de un padre. El amor de un padre. Fue lo primero que Dios trabajó en el pueblo de Israel, era mostrarles su amor. ¿Sí? Hoy, hermano, ¿tú sabes que tienes el amor de Dios? Y el amor se expresa de diferentes maneras. No es el tema, pero no nada más es con apapachos, ¿verdad? Pero la primera figura que surge como autoridad en el pueblo de Israel son los patriarcados. Ustedes han escuchado hablar de los patriarcas, ¿verdad? En Génesis, ¿recuerdan quién fue el primer patriarca? Fue Abraham. ¿Sí? Abraham fue el primer patriarca, de él surge entonces la nación de Israel. Hemos hablado que cuando Dios lo saca de Ur, ¿verdad? Para formar una nueva nación que iba a adorar a un solo Dios, escoge a Abraham. Después de Abraham, ¿quién viene? Viene Isaac, después viene Jacob, ¿sí? Y a Moisés se le considera el último de los patriarcas. No venía directamente en este linaje tan directo, pero sí se le considera el último patriarca, porque el carácter de Moisés demuestra y es el reflejo del carácter de Dios en cuanto a su amor. Y lo que estamos leyendo aquí, lo que acabamos de leer en el libro de Números, es en un momento en el que ellos salen ya al desierto, pero ¿qué creen? Se vuelve a rebelar el pueblo de Israel, ¿no? Contra Dios. Para variar un poquito la historia, se vuelven a rebelar contra Dios y sale Moisés como ese padre protector, como ese padre amoroso, ¿verdad? Los que somos padres, ¿verdad? ¿Cuántas veces no? Híjole, ay, este niño cómo me da dolores de cabeza, pero no dejamos de amarlos y no dejamos de tratar de hacer algo por ellos y no tratamos de luchar por ellos. Y yo me imagino ahorita los que también ya son abuelos, ¿verdad? Por sus nietos y estás orando por ellos.
Y este carácter, hermano, es lo primero que Dios quiere mostrarle a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se enfrentan a su primera guerra. ¿Y quién peleó esa guerra por ellos? Dios. ¿Se acuerdan? Que los lleva hacia el mar y cruzan el mar. ¿Y quién destruye los carros del faraón? Dios. ¿Verdad? Si no conoces la historia, pues ahí la puedes encontrar en el libro de Éxodo. O puedes ver la película del Príncipe de Egipto también. Está padre. ¿Sale? Entonces, hermanos, la figura de amor de padre es bien importante en la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí es muy interesante cómo Dios lo primero que hace es mostrarse a ellos como un padre amoroso. Por eso tú hoy tienes que entender por qué Satanás siempre para destruir un hogar no va a utilizar al hijo, no va a utilizar a la mamá, siempre primero va a atacar al padre. Primero va a atacar siempre a la cabeza de un hogar. Y con esto no estoy hablando de algo de género ni nada de esto, ¿eh? Todos somos importantes en el hogar, todos tenemos una función vital en el hogar, pero Dios establece al varón en el hogar como cabeza. Por eso Satanás se empeña a que no haya varones en los hogares. Y por eso, hermanos, estadísticamente el 80% de los abandonos en los hogares son de los padres. ¿Tú crees que esto es casualidad? ¿Tú crees que esto es así nada más porque sí? Satanás es sabio y Satanás ha destruido a personas, a gente mucho más inteligente y sabias que nosotros. Y sabe cómo trabaja y sabe cómo destruir lo que Dios ha creado. Pero eso es solamente si nosotros se lo permitimos. Por eso Dios establece y nos crea una imagen de un verdadero padre de la cual todos debemos aprender. He escuchado muchas veces a mi hermano Iván decir que en nuestra vida, ¿verdad? Hemos oído, es que nadie nos enseñó a ser padres y él ha dicho, no es cierto, ahí está la Biblia, ahí está el manual de cómo serlo. Que no querramos buscar su palabra, que no querramos escuchar la voz de Dios, eso es otro tema. Entonces, hermanos, Dios crea primero la figura de amor de un padre. Y ahora, ¿cuáles son las 4 funciones básicas de un varón o idealmente que Dios establece para un varón en un hogar? Número 1 es guía. Número 2, protección. Número 3, provisión. Y número 4, protección. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando estas 4 cosas faltan en un hogar, por eso hoy tenemos la sociedad que tenemos. Porque los hombres ya no quieren ser hombres y las mujeres quieren tomar el lugar de un hombre en el hogar. Y entonces se crea caos. Entonces Dios establece esta figura de amor, esta figura de protección en el hogar, en su pueblo, para que el pueblo de Israel formara un corazón sano, un corazón seguro, una identidad. Ahora, aquí lo que está sobre la mesa no es cómo fueron mis padres o cómo soy yo como padre. Es bueno que meditemos, si estoy cumpliendo con esto, hablando a los varones, es bueno que yo me ponga a pensar si yo estoy haciendo esto en mi hogar. Pero estamos hablando el día de hoy de manera general, que Dios hoy sigue siendo nuestro Padre. Hoy Dios sigue siendo ese protector, el que nos provee, el que nos guía, el que nos guarda. Hoy Dios sigue siendo eso para aquellos que quieren seguirlo. ¿Sí? Entonces, el primer paso que tú tienes que dar es recibir el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. Déjate amar por Dios. No desconfíes de Dios. Confía en Él, dice su palabra. Espera en Él y Él hará. Como un niño, ¿verdad? Como un niño espera cuando su padre le dice, oye, mañana te voy a comprar esto. El niño no cuestiona ni deja que tantas cosas invadan su mente. Para el niño es una realidad que lo que el padre le prometió se lo va a dar. Entonces decía Jesús, bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios hará por nosotros? Y Él es bueno. O sea, yo veo aquí muchos padres que
se están esforzando por darle lo mejor a sus hijos, por sacarlos adelante y se desvelan y se cansan y todo por amor a sus hijos, siendo imperfectos, hermanos. Ahora imagínense Dios que es bueno y que es perfecto, ¿qué no hará por nosotros si nosotros clamamos y buscamos su presencia? Eso fue lo primero que Dios hizo. Vamos a ver lo segundo. Ahora, vamos pensando en la historia del pueblo de Israel. Después de Moisés, que fue el último patriarca, ¿quién se levanta, hermanos? ¿Se acuerdan? Se levanta Josué, ¿verdad? Se levanta Josué. Ahora, Josué, ustedes recuerdan que Josué, pues, Josué, si algo tenía es que él no era todo amor. Josué, recuerden que él era un general. Él aprendió en el desierto a ser un guerrero. Cuando estaban las batallas en el desierto, Josué era quien lideraba al ejército de Israel, a la guerra. ¿Sí? ¿Y usted, quién creen que le enseñó a pelear? Dios. Dios le enseñó de tácticas, le enseñó de organización, etcétera. Y por eso cuando Moisés muere, la figura del padre de amor para el pueblo de Israel ya está bien establecida. Ahora viene algo más que Dios quiere trabajar en el corazón del pueblo de Israel y en tu corazón, que es la segunda cosa, orden y disciplina. ¿Por qué era importante que en este punto, cuando pasa el pueblo de Israel del Jordán a la tierra prometida, a Canaán, por qué era importante que el pueblo aprendiera de orden y de disciplina? Porque, hermano, estas dos cosas, el orden y la disciplina, son la clave, ¿sí? Son la clave para que yo pueda conquistar. Si yo quiero terminar una carrera, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que desvelar estudiando, tengo que tener orden en mi vida, ¿verdad? Si yo quiero poner un negocio, pues tengo que estar a tal hora, tengo que abrir y surtir y ofrecer o lo que sea mi negocio, pero tengo que ser constante, tengo que ser disciplinado, porque disciplinado en cómo me administro, disciplinado en cómo los tiempos, etcétera, etcétera. Porque si yo no soy disciplinado, hermanos, no funcionan las cosas. Yo no puedo terminar la escuela, una carrera, si yo no sé de disciplina, si yo no sé cuándo decir no es tiempo de jugar, no es tiempo de relajo, es tiempo de estudiar, ahora sí es tiempo de esto, ahora es tiempo del otro. Si yo no tengo eso en mi vida, voy a fracasar. ¿Sí? Y aquí los jóvenes que están escuchando esto, de una vez, para que sepan, si yo no tengo disciplina en mi vida, si soy conformista en mi vida, voy a fracasar. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios levanta a Josué y vamos a leer Josué 1, del 1 al 5, para que entendamos cuál era el propósito de Josué en este momento. Y esto también nos va a ayudar a tener más en claro cuál es nuestro propósito al tener orden y disciplina. Dice aquí, Josué 1, del 1 al 5, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La tarea de Josué era pasar al pueblo. Un pueblo que le costaba trabajo confiar, un pueblo que le costaba trabajo obedecer. Entonces se levanta un hombre de disciplina, un hombre firme, y esto permite que el pueblo de Israel gane batallas. Entonces, hermanos, se dan cuenta, es importante en los hogares, es importante que los padres sepamos poner límites a nuestros hijos, reglas a nuestros hijos, porque el amor se expresa también a través de la disciplina. A veces hay que castigar, a veces hay que dar vara, pero todos guiados por el amor. Y Dios trató con el pueblo de Israel de manera firme.
Tienen que marchar 7 días. ¿Cómo vamos a marchar si ya viste que son gigantes? Tienen que marchar. Y obedecían y aprendieron a pararse temprano y aprendían a formarse. Por eso en el desierto Dios adquiere el nombre de Jehová de los ejércitos. No se lo da el pueblo de Israel, se lo dan las naciones que veían marchar al pueblo de Israel. Después de que salieron corriendo en bola de Egipto, de repente el pueblo marchaba en columnas como un ejército, pero iban niños, iban mujeres. ¿Qué te habla esto, hermanos? Que Dios fue formando la disciplina en el pueblo y hoy no es diferente. Hoy tú tienes que aprender a vivir una vida disciplinada. No puedes ser un cristiano que se levante a la 1 de la tarde, que un día ore, que otro día no ore. No puedes ser un cristiano que no tenga un propósito, que no tenga las cosas bien establecidas en su vida, un orden en su hogar, porque todo esto refleja lo que nuestro corazón está afectado. Por eso es importante la disciplina en mi vida. Vámonos con el segundo, perdón, con el tercero. Y después de Josué, se levantan, ya que tienen todo el territorio, bueno, casi todo el territorio conquistado, se levantan otras figuras de autoridad que Dios va a establecer en el pueblo para llevarlos al siguiente paso, y estos son los jueces. Ahora, Dios, hermanos, ¿cuál era la función de los jueces? Vamos a ver aquí, Jueces 2, del 15 al 18. Jueces 2, del 15 al 18. Me voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque el tiempo se nos viene encima. Jueces 2, del 15 al 18, dice la palabra del Señor así. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, desobedeciendo. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Ahora, un juez, hermano, entonces traía equilibrio y orden. Equilibrio y orden. Esa es la tercera cosa. Dios nos trae a nuestra vida equilibrio y orden. Ahora, ¿en qué sentido el equilibrio? ¿No? ¿En qué sentido estamos hablando de equilibrio? Bueno, Hebreos 11:3 dice que la fe se basa también en entender y creer que todo lo que vemos proviene de lo que no vemos. Es decir, la vida, hermanos, la vida íntegra de un cristiano es lo espiritual, lo material está ligado a lo espiritual. Toda vida está ligada a lo espiritual. Dice Primera de Corintios que el mal del hombre proviene de su espíritu. Es decir, que lo que tú hoy ves en la sociedad es un problema espiritual, proviene de lo espiritual. Cuando el hombre se aleja de Dios, por eso hay perversión, por eso hay violencia, no por un problema psicológico. El problema psicológico también proviene de lo espiritual. Entonces, Dios, para variar, otra vez ve al pueblo en desorden, buscando otros dioses, ¿no? Todavía ve al pueblo de Dios, a los cristianos afanados por el trabajo, afanados por el dinero, afanados por comprarse esto, por ir de viaje a tal lugar, por vestirse de esta manera, y nos ve afanados todavía Dios. Y entonces Dios tiene que traer un equilibrio, porque el trabajar no es pecado, porque el tener buenas cosas tampoco es pecado, pero sí es pecado cuando ocupan el primer lugar en mi vida. Entonces Dios trae un equilibrio para que nosotros entendamos el valor de las cosas. Que primero, dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser añadido. No se afanen, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no, lleven sus cargas ante Dios en oración y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón en Cristo Jesús. Pero habemos todavía cristianos que nos afanamos por las cosas, que nos afanamos por las cosas de esta vida, y estamos atados a esta vida, y necesitamos traer ese equilibrio donde poner lo espiritual en su lugar
para que entonces lo que vemos, lo que palpamos, tome su lugar también. ¿Sale? Esta es la tercera cosa. Por eso Dios levanta jueces, para que estos jueces, que eran personas equilibradas en su vida, en su personalidad, trajeran al pueblo otra vez estabilidad. ¿Ok? Vámonos con el tercero. Dice, el tercero es, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué levantó Dios después de los jueces, históricamente hablando? Bueno, pues si ustedes le dan la vuelta al libro de los jueces, ¿no? ¿Qué libro sigue? Bueno, nos cuenta algunas historias, pero después viene el primer libro y segundo libro de Samuel. Ahora, ¿quién era Samuel, hermanos? Samuel fue el último de los jueces, pero también fue el primer profeta, ¿vale? Para que ustedes vayan conociendo la historia. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. El Señor empieza a levantar profetas en la nación de Israel. ¿Y cuál era la función de estos profetas? Dice, vamos a leer Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1. Primero de Samuel 3:1, perdón, porque si no me regañan por decir mal las cosas. Primero de Samuel 3:1. Ah, ya lo perdí. Acá está. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El propósito de los profetas era traer la palabra de Dios a la vida del pueblo. ¿Sí? O sea, antes hablaba Dios con Moisés, ¿verdad? Y salía Moisés y, a ver, Dios ha dicho esto, después habló con Josué y salía Josué y después vinieron los jueces y Dios hablaba con los jueces y leímos, ¿verdad? Que mientras el pueblo seguía al juez, la misericordia de Dios estaba con el juez y con el pueblo porque seguían a ese juez. Pero de repente ya se acaba este tiempo y ahora ¿quién le va a hablar al pueblo? Bueno, Dios levanta profetas, es decir, les da la palabra. Y hoy nos da la palabra. ¿En dónde encontramos hoy la profecía, mis hermanos? Sería la pregunta. ¿Dónde encontramos la profecía de Dios? ¿En un hermano que tiene sueños? ¿En alguien que Dios le habla a través de visiones? No, hoy encontramos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Por eso dice el apóstol Pedro que palabra profética tenemos segura. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que está escrito ya. Ahí encontramos la palabra de Dios. Y Dios nos la dio para que podamos encontrar el éxito. Y si nos remontamos a Josué, ¿cuál fue la instrucción de Dios para Josué? Guarda este libro de la ley y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el deseo de Dios era llevarlos al éxito, a la cúspide de sus vidas, a la paz, a la prosperidad en sus vidas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto tiempo o qué tanto conoces de la palabra de Dios? Y la segunda pregunta sería también, ¿qué tanta capacidad tienes de escuchar la palabra de Dios? Porque tenemos un grave problema para escuchar la palabra de Dios. Porque lo que me gusta lo tomo y lo que no me gusta lo desecho. Por eso las iglesias que enseñan, y digo iglesias entre comillas, que enseñan acerca de la prosperidad, que si estás bien con Dios, pues eres próspero en todo, están llenas. Porque esto es lo que a la gente le gusta. Cuando te dicen no necesitas nada más que pedir, o sea, no tienes que sacrificar tu yo, tú puedes seguir viviendo la vida que vives, tú nada más ven y da una ofrenda y vas a ver, ya estás del otro lado. ¿Sí? Que este fue el motivo de la reforma, ¿verdad? De Martín Lutero. Cuando la iglesia en aquel tiempo empezó a enseñar, bueno, es que si tú das una ofrenda, pues sacamos a tu familiar del lugar donde está para que se vaya al cielo. Y esto empezaron a enseñar que la Biblia no enseña y que no es así, no existe en la Biblia.
Porque dice Hebreos que está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Entonces es cuando Martín Lutero reacciona y dice, ¿qué están haciendo? Están haciendo un negocio de esto. Pero la gente seguía esa religión, amaba esa religión y la siguen amando. Y muchos de nosotros, aunque no pertenecemos a la religión popular, sí buscamos a Dios por intereses personales. Porque quiero más lana, porque quiero un esposo güero, alto y mandilón, ¿no? O sea, y todo esto idealizo y quiero que Dios sea el que, mi lámpara de los milagritos, que me cumpla los milagros. Y no entiendo que la vida no es eso. Y por eso fracaso y por eso me veo frustrado todo el tiempo. ¿Sale? Entonces, levanta Dios a gente que lleva su palabra. Hoy tú tienes una iglesia donde congregarte y donde escuchar la palabra de Dios para que conozcas la verdad. Y dice la palabra del Señor, y decía Jesús, y cuando conozcas la verdad, entonces serás libre. ¿Vale? Y vámonos al último, hermanos. Vámonos al último. Dice aquí que después de los profetas, los profetas caminaron de la mano de otra figura de autoridad y que esta sería la última antes de la venida de Jesucristo. Y esta fue los reyes. Después de los dos libros de Samuel viene los reyes, los dos libros de los reyes y los dos libros de las crónicas que narran la vida de los reyes que existieron en Israel y en Judá. ¿Sí? Recuerden que en los primeros dos reinados eran una sola nación, después de Salomón se divide el reino de Israel en dos, el Israel del sur, Israel del norte, y cada uno lleva sus propios reyes. Ahora aquí, eso es parte de la historia, pero hablando en términos de qué pasó con los reyes, bueno, te voy a decir así el resumen. Cuando el rey que estaba en ese momento seguía a Dios, había paz en el reino. Cuando el rey que estaba en turno se iba tras otros dioses, empezaban las broncas. Inmediatamente, y enfermedades y guerras y divisiones y guerras civiles. Y bueno, hermanos, no tienen ni idea. Algún día estudiaremos los libros de Reyes y de Crónicas y te darás cuenta. Y parece increíble. Y tú dices, bueno, es que el pueblo no entiende. No entiende que estar lejos de Dios solo les traía problemas y catástrofes. Pero aunque podamos decir eso de ellos, hermano, la pregunta sería, ¿somos igualitos a ellos? Y hay gente que conoce de Dios, pero sigue sin buscar a Dios, aunque su vida esté como esté, están en broncas, en pleitos siempre. Pero no, Dios no. O sea, yo lo voy a resolver a mi manera. Yo creo que lo que necesito es esto. Si ganara más dinero, si mi esposo o mi esposa cambiaran, si en mi trabajo fuera de esta manera. Y empiezan a vivir su mundito y las cosas como ellos creen que son, y por eso fracasan. Entonces, hermanos, esta última figura que Dios va a establecer es Dios reinando en mi corazón. Esta es la quinta, perdón, la última. Dios reinando en mi corazón. Ahora aquí entonces, hermano, ¿qué reina tu vida? ¿O quién reina tu vida? Porque ahí entonces tú vas a encontrar la respuesta a muchos de los problemas que hoy tienes. Porque cuando Cristo no es quien reina mi vida, quiere decir que soy yo el que gobierna mi vida. Y cuando yo gobierno mi propia vida, entonces yo soy influenciado por aquellas cosas que amo. Por eso decía Jesús que donde está mi tesoro, ¿qué? Ahí está mi corazón. Entonces, hay mucha gente que busca a Dios porque lo ve como una ganancia. No, es que yo voy a ofrendar 50,000 para que gane 500,000. Y así te lo dicen, hermano. Si tú quieres ganar 500,000, tienes que ofrendar para el reino 50,000 pesos. Porque es una ley de Dios y hasta usan versículos y parecería verdad. Pero es una mentira disfrazada de verdad. Porque así trabaja Satanás. Satanás disfraza las cosas. Hermano, tenemos que dejar hoy que Dios gobierne nuestro corazón. ¿Y cómo es, hermano, entonces dejar que Dios gobierne mi corazón? Es entregarle nuestra voluntad a Él. Señor, yo quisiera esto, pero ¿tú qué quieres, Señor? Señor, yo siento que necesito esto, pero
tú me conoces, dame lo que necesito, Padre. Y entonces yo le busco en oración, yo le busco cada día de mi vida para que Él me muestre su voluntad. Y una vez que pasó esto, hermanos, una vez que Dios establece a los reyes, pasa lo que acabamos de leer, lo que sucedió con Salomón. Hasta ese momento eran una sola nación próspera, rica en todos los sentidos, ofrecían paz. Bueno, les voy a decir que hasta los egipcios buscaban al pueblo de Israel por ayuda. O sea, salieron como esclavos de Egipto y ahora Egipto buscaba a Israel en ayuda. Imagínate cómo es Dios, que dice que Él levanta del polvo al desvalido, ¿verdad? Y que de la tierra hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes, dice su palabra. De lo vil y de lo menospreciado, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y sabio de este mundo. Porque el Señor es así, el Señor nos quiere llevar, hermanos, a vivir tiempos de paz. Que aunque este mundo se desmorone ahorita, o sea, aunque tú veas este relajo que estás viendo en la salud, en la economía, que tú puedas estar seguro y confiado, aunque las cosas no te estén saliendo bien, que tú puedas disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa confianza que solamente Dios le da a aquellos que han puesto a Jehová en el trono de su vida. Y por eso hoy podemos disfrutar y por eso hoy Romanos nos dice, ¿verdad?, que podemos acercarnos confiadamente y decirle, Abba, papi, papi, tengo necesidad de esto, papi, tengo hambre de lo otro, no sé qué hacer con esto, ayúdame. Porque Dios quiere llevarnos a ese lugar alto, quiere llevar a tu familia a esa estabilidad emocional, sentimental, espiritual, material también, que necesitas y que muchos anhelamos y que nos esforzamos cada día por alcanzarlo. Dios también lo quiere hacer. Amén. Entonces, vamos hermanos a tomar estas 5 áreas, vamos a trabajar sobre estas 5 áreas de nuestra vida para que Dios nos lleve a donde Él quiere que estemos, para que podamos vivir en paz, para que podamos alcanzar esa prosperidad, no solo material, sino en todos los sentidos. Hay cosas más importantes. ¿Vale? Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, yo sé que, aunque como el pueblo de Israel, Señor, muchas veces, Señor, somos necios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Aún así, tu diestra nos ha sostenido. Pero, Padre, también es necesario que demos el siguiente paso en nuestra vida y yo te pido que nos des la fortaleza para hacerlo. Que estas 5 cosas, Padre, que tú quieres formar en nuestro corazón, se hagan una realidad y no solamente una predicación más. Que tú siembres en nuestros corazones el querer como el hacer, para que podamos, Señor, ser bendición como lo fueron los jueces, como lo fueron los profetas, como lo fue Josué, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Salomón. Padre, para que podamos, Señor, cumplir con tu voluntad y podamos, Señor, traer bendición a nuestros hogares, a nuestros hermanos, a las personas que amamos, Señor, a los que necesitan, Señor, una mano. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a entender y discernir qué de estas 5 cosas no estoy dejando se formen en mi corazón y que estoy impidiendo el poder llegar a esa plenitud en Cristo que tú ya has provisto para mí. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.